Bueno, vamos a seguir el método de los puntos de medida. Recordad que era tan sencillo como esto, parece complicado pero sencillísimo, y era simplemente que cuando teníamos un prisma o cualquier figura, por ejemplo el prisma, lógicamente las paralelas concurrían en un mismo punto, entonces esta va a ser la caja del coche, por ejemplo, donde se va a meter, y luego si hacíamos aquí una semicircunferencia, ¿no?, cogiendo aquí la posición del punto de vista, que significaba que si lo giro 90 estaría aquí, ¿no?, lo único que hacíamos era, fijaros que cojo esta línea, hago centro en C, hago este arco y aquí tengo un punto de medida, ¿no? Bueno, pues la medida de este segmento en realidad va a venir reflejada siempre sobre la línea de tierra. Por lo tanto, lo único que tenía que hacer era alinear ese punto con este y alinearlo con este, y esta era la medida real de ese prisma, de la arista de ese prisma, ¿vale? Solo es eso. O sea que podemos coger cualquier figura y si sabemos dónde está el punto de vista, en este caso ahí abatido, podemos saber siempre las dimensiones de todos los detalles. Es más, podemos coger aquí todos los detalles y proyectarlos sobre M, ¿no?, desde el punto de M como centro de proyección, y los vamos obteniendo aquí. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, voy a colocar aquí la rueda de un coche, pues tendré que marcarla aquí en verdadera magnitud, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que tendría que hacer el alzado del coche va a venir aquí, mientras que el frontal del coche va a venir aquí. Nada más que eso, ¿vale? Lo veis, ¿no? O sea, tenemos aquí, si consideramos esto el alzado, va a venir aquí, y el alzado del coche va a venir aquí. Si este es perfil, pues este es alzado, por ejemplo, o si este es alzado, este es un perfil, como queramos, ¿no? Entonces, lo dibujamos aquí y vamos proyectando todas las medidas, se acabó, nada más que eso. Y luego las alturas, como siempre, la altura esta, pues corresponderá aquí a esta. Esta está en verdadera medida, al margen de la escala que esté, ¿vale? Bueno, solo con este esquema podremos hacer cualquier figura, incluso podremos restituirla. ¿Qué significa? Significa que si tenemos la figura en perspectiva y nos dan el punto de vista, podemos obtener todas las medidas por este método, ¿vale? O sea, es el método contrario a lo que estamos haciendo. Partimos de las vistas, sacamos la perspectiva. Ahora, si restituyo, hago lo contrario. Cojo el objeto, me dan el punto de vista y puedo calcular todo. De hecho, en el caso de un coche ni siquiera necesito el punto de vista, puedo calcularlo, ¿no? Pero eso ya lo veremos más adelante. O sea que la restitución puedo calcular incluso el punto de vista donde está, dada la imagen del auto, ¿no? Empezamos entonces tenemos aquí, dibujamos la línea de tierra, una línea horizontal, y ahí dibujaremos simplemente el alzado y el frontal del coche. Bueno, como tenemos podemos ajustarnos a este Opel Kadett GSI, pero también podemos inventar nuestro propio coche. Lo que sí vamos a hacer, lo que sí vamos a ser exigentes es en 2 o 3 medidas de proporción, las siguientes. Fijaros que entre las ruedas viene habiendo unas 3 ruedas y media, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, bueno, pues si cojo esto como la rueda, o voy a coger esto para hacerlo más grande, entonces dejaré aquí una vez, aquí otra vez, aquí otra vez, y aquí la mitad de la circunferencia, con lo cual ahora coloco aquí la circunferencia, ¿vale? Bueno, esas medidas se ajustan en general a casi todos los coches. Los más pequeños a lo mejor tienen 3, o 2,5, 2,75, 2,80, alguno tiene 4, pero bueno, viene siendo 3 y pico, ¿no? Y luego, si os fijáis aquí, esta distancia desde la rueda hasta el final viene siendo casi la distancia de otra rueda, sin llegar a serlo, ¿no? Podría ser hasta aquí, y esto algo menos casi siempre, ¿no? También varía entre coche y coche, ¿no? Lógicamente hay que darle curvatura si lo vemos desde arriba, por lo tanto el frontal va a salir, pues eso, pues aquí os fijáis es casi prácticamente la rueda al completa, ¿no? Vamos a dejarlo de aquí a aquí y nada más, ¿no? Luego fijaros también que la puerta viene un poco más hacia allá de la rueda, entonces diremos, pues la puerta viene, por ejemplo, desde aquí hasta aquí. Luego viene la parte del habitáculo, podemos ya marcar esto así, poner aquí una línea y ahora ya bajarlo para que en este caso, pues es fijaros que empieza a bajar justo más o menos encima de la rueda, ¿no? O sea que el habitáculo puede llegar hasta aquí y empezar a bajar, ¿no? Luego tiene ahí un alerón para pegarse más al suelo, ¿no? Y para desviar el aire y para más funciones, ¿no? Es un ala al revés, ¿no? Por último tenemos el frontal que viene por aquí, que será el capó, y luego esto
que tendrá forma un poco afilada para que pueda penetrar mejor a través del aire, ¿no? Normalmente el parabrisas, sobre todo en los modernos, suele ser más inclinado, pero bueno, en sus tiempos esto ya era lo máximo en aerodinámica, ¿no? Dentro de su categoría, claro, porque la superficie de ataque, o sea, el frontal, si es muy ancho, pues quita aerodinámica al auto, ¿no? Y bueno, este tampoco era un coche muy pequeño, era de gama segunda, con lo cual, equivalente al Golf, ¿no? Con lo cual la superficie de ataque pues era grande y bueno, entonces la aerodinámica que permitía, vamos, no era como un Lancia i10, ¿no? Bueno, luego hacemos aquí esto que suele estar algo elevado en la parte de aquí, y esto también, ya que la suspensión va a hacer que se baje un poco. Por último, fijaros que esta línea está prácticamente alineado con lo que es el capó, suele estar algo más bajo y suele subir un poco, ¿no? Con lo cual marco esto también, por ejemplo, marco la línea esta del contorno aquí para la puerta, luego esta otra para la puerta y luego esta que venga por aquí. De manera que pongo aquí la puerta y aquí puerta hasta aquí. Si el coche es de 2 puertas laterales, más la trasera, se dice 3 puertas, pues lo normal es que tenga las puertas más grandes también, ¿no? Bueno, pues ya tenemos en síntesis bastante lo que podría ser el perfil del auto en un alzado, ¿no? Entonces coloco aquí las medidas del alzado y vamos a colocar las medidas de un perfil o de un frontal. Fijaros que si yo coloco esto como alzado, debería colocar aquí esta vista así, pero en realidad lo voy a hacer al revés, ¿no? Porque el diédrico me exige que para pasar de una vista a otra haga el giro a 90 grados en esta dirección y sentido, ¿no? Entonces, si yo ahora coloco aquí este alzado, debería venir aquí, en realidad, este perfil, ¿vale? Pero lo voy a colocar al revés por lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, sí se exige en diédrico que todas las líneas estén perfectamente correlativas y alineadas, ¿no? O sea que si pongo aquí la altura del auto, pues aquí abajo, pues también. Aquí a la izquierda quiero decir también, esto vendrá por aquí, la línea esta vendrá por aquí. Vamos, que deben estar todas alineadas. El contorno de las ruedas estará por aquí. Y así todo lo demás. Sabemos también que el coche pues es simétrico en la parte frontal, sería el colmo que no lo fuera, ¿no? Con lo cual podemos poner un eje de simetría y luego la anchura, si os fijáis, la anchura del coche, pues tenemos aquí una vez, 2 veces y media, ¿no? Relación de proporción. Si os fijáis, volvemos a medir, podríamos coger un calibre, entonces decir, esta anchura, pues la reproducimos aquí una vez, 2 veces, no llega a 2 veces y media, siquiera, ¿no? O sea que tendremos que coger aquí una vez, 2 veces, no llega. O sea que la anchura podría ser todo esto, ¿no? Lógicamente así no parece muy preciso, pero bueno, como estamos trabajando en plan boceto, también podríamos decir la anchura esta llega exactamente hasta este punto. O sea, hasta el punto este, hasta aquí se puede decir, ¿no? O sea que va a ser de aquí a aquí. Vale, entonces ya lo marco aquí. Vale. Bueno, con lo cual ya tendría la anchura del auto, tengo esto y ya lo tendría todo, ¿no? Para empezar a dibujar, ¿no? Ahora dibujo pues el punto medio. Sabéis que el eje de simetría en dibujo técnico nos exige que sean líneas discontinuas. Vemos que aquí la parte lateral, también por una cuestión de aerodinámica, se mete hacia adentro, aquí también. El parabrisas llega hasta aquí, la zona de las luces llega hasta aquí. El parachoques pues llega, por ejemplo, hasta aquí. Entonces debemos poner todos los elementos perfectamente alineados con esa vista que tengo aquí, ¿vale? Bueno, y por último, aquí el parachoques delantero llega hasta aquí, cuanto más bajo, más aerodinámico, menos aire se cuela por debajo, más estable. El grosor de los neumáticos son unos 185-60 HR14. ¿Qué es eso? Bueno, efectivamente 185, que sería la anchura, 18,5 centímetros, ¿no? Bueno, tenemos entonces ya ahí los detalles de los neumáticos para este auto. Marcamos la posición de los faros, pues podrían venir, por ejemplo, por aquí, desde aquí hasta aquí, ya que el coche aquí hace la curvatura, ¿no? Vamos a poner esto así, así, y el parachoques aquí.
mejor nos está quedando un poco ancho de más. Ahora lo vamos a ver. Entonces subimos esto un poco. Bueno, subimos esto un poco y sí, efectivamente está un poco ancho de más, pero bueno. Entonces podríamos bajar un poco también aquí el parachoques y aquí elevar esto un poco. Bueno, pues esto es más o menos ya el frontal. Y aquí pues ponemos los retrovisores. Bueno, una vez ya que tenemos las dos vistas del objeto, pues ahora podríamos ya hacer la perspectiva. Solo tener en cuenta que si yo ahora dibujo un auto, y lo vemos aquí, tengo entonces esto, tengo aquí el arco, tengo el punto de medida que cae aquí y tengo aquí esto. Bueno, pues esto me exige aquí que al alinear con M este punto y este vengan aquí, ¿no? Vale. O sea que tendría que hacer el procedimiento al revés, mientras que ahora si hago aquí este arco, ¿no? Pues viene por aquí y viene por aquí. Con lo cual todo esto hacerlo al revés me supone cierta dificultad. Entonces lo que puedo hacer es recortar luego y colocarlo donde me interese. De hecho así no tengo que pasar las medidas, porque si dibujo aquí la perspectiva del coche, si no la dibujo aquí, la dibujo más arriba, me va a salir grandísimo, ¿no? Y no me va a caber en el papel. Entonces casi lo que vamos a hacer es dibujar a voluntad donde queramos aquí la perspectiva del coche y luego colocamos aquí los elementos sin más, ¿vale? Bueno, entonces, y así de paso pues ya quitamos este objeto, ¿no? Luego recortamos y se acabó. Vamos a completar la figura, remarcar bien entonces al final por dónde viene, entonces marcamos esto por aquí, más o menos, las líneas fundamentales, ¿no? Aquí, por ejemplo... ¿Cuánto valía este coche? ¿Cuánto valía? Pues en sus tiempos, sí, sobre ese precio, 2 millones de pesetas aquí. 1.800.000. Sí. O 2 millones, vale. Sí, luego el Astra ya subió a 3 y pico, pero claro, ya estamos hablando de etapas posteriores. El Astra era el mismo motor, ¿no? Sí. Bueno, entonces cerramos aquí esto, dejamos aquí las letras de GSI, marcamos aquí el detalle para entrada de aire del radiador y aquí para la matrícula, ¿no? Por último marcamos aquí las defensas, bajamos esto, tenemos aquí también un deflector, bueno, más bien hay una zona que semeja un poco un spoiler, una bajada para que no entre el aire, ¿no? Bueno, pues tenemos en síntesis ya el alzado del coche, que puede que no sea tan ancho, ¿no? Pero bueno, entonces lo ponemos por aquí. Y eso que, bueno, tomamos un poco medida de la proporción, ¿no? Aquí no se vería la entrada del aire, aquí sí que se vería la defensa esta. Tiene otra lateral que suele estar aquí también siguiendo la dirección del coche. Marcamos la posición de las ventanas, esto subía un poco, esto lo bajamos. Aquí ponemos el retrovisor, aquí el parabrisas, y aquí el alerón, ¿no? Que tiene una forma así. Bueno, marcamos aquí esto, y ahora vamos a pasar ya a la perspectiva. En principio dejamos así, aquí tenía un desviador de aire. Bueno, y dejamos las ruedas para el final. Tenemos ya ahí, esto baja más en vertical y aquí ya viene así también. Bueno, pues vamos a pasar entonces ya a la perspectiva cónica. Vale. Entonces decíamos, íbamos a hacerlo aparte rápidamente y luego, una vez que lo tengamos ya aparte, pues cogemos los trozos, los colocamos a voluntad donde queramos, para no tener que hacer al revés la perspectiva. Vale. Entonces, rápidamente. Dibujamos aquí la línea de tierra. Y vamos a dibujar el horizonte, por ejemplo, pues casi a un quinto del papel, por ahí arriba, ¿vale?
con lo cual lo estaremos viendo un poco desde arriba, ¿no? Y ahora, pues como no me cabe arriba el arco de circunferencia, pues ya vamos a dibujar. Cojo el compás y dibujo ahí un arco y así marco ya la posición del punto de vista. No lo voy a hacer muy grande, entonces se va a distorsionar un poco. Entonces lo voy a hacer así, por ejemplo. Vale. Y coloco el punto de vista, pues por ejemplo aquí, V. Con lo cual las dos direcciones de las líneas del coche son esta y la otra será esta. Vale. Bueno, eso quiere decir que si giro esto 90 grados, el punto de vista queda aquí. Y estas son las dos direcciones del coche, con lo cual el coche estaría colocado así o con la posición que ponga, ¿vale? O sea, cualquiera de las dos formas, ¿vale? Bueno, entonces sé que las dos líneas del coche fundamentales, esta y esta, van a estas fugas, ¿no? Incluso podría borrar esto si me estorba, ¿no? Entonces, si hago esas líneas, lo digo para que no me interfiera en el dibujo, ¿no? Casi para que no me interfiera, voy a pasar de esas líneas y voy a hacer directamente, voy a coger aquí la línea del horizonte y no las voy a marcar, ¿no? O las pongo hacia arriba para que no me interfieran, no, eso es igual, ¿vale? O sea, cojo aquí, hago este arco y lo coloco hacia arriba. No os preocupéis si se ve porque no pasa nada. Marco la posición del centro del arco y hago el arco, por ejemplo, aquí. Vale. Ahora ya no me va a interferir porque el coche lo voy a colocar aquí y para que no me salga muy distorsionado voy a colocar la línea de tierra no muy lejos, pues por ejemplo aquí. Y ahora, gracias a que tengo las vistas del objeto, pues lo puedo ir representando todo, ¿no? Lo voy a poner en la esquina para que me resulte más fácil dibujarlo. Entonces coloco aquí la esquina del coche y aquí la otra esquina. Alguien se habrá dado cuenta ya de que esto me sale fuera del cono de 60 grados y es un ángulo que tendría que acercarme mucho para verlo, ¿no? Con lo cual se distorsiona así mucho el coche, ¿no? Vale. Bueno, se distorsionaría así. Vale. Bueno, entonces, ahora necesito, pues como decíamos, colocar las medidas del auto aquí. Entonces, como tengo aquí el auto, pues lo recorto, lo coloco aquí. Si lo pusiera aquí y lo pongo aquí, se me solaparía con el coche. Gracias a que lo tengo recortado, pues no se me va a solapar, ¿vale? Con lo cual lo voy a tener mucho más fácil. Es otra de las ventajas de hacerlo así a trozos, ¿no? Entonces, simplemente recorto un poco la posición del auto y lo coloco ahí. Y recorto también este otro y lo coloco ahí delante, ¿vale? Pues lo tengo aquí ya. O sea que esto en realidad me sirve solo para coger las medidas, nada más, solo es eso, ¿vale? Y esto de aquí, pues lo mismo, o sea, tengo aquí esto y solo lo quiero para coger medidas, no necesito más, ¿vale? Les voy a poner aquí el frontal, es esto. Entonces, fijaros, si lo tengo aquí y lo tengo aquí, ya puedo coger las medidas tanto de un alzado como de un perfil, ¿no? Vale. Bueno, entonces, cojo el perfil, empezamos por el perfil, por ejemplo, y ya digo, bueno, pues marco aquí las medidas del perfil. Entonces, fijaros, el coche llega exactamente hasta aquí, es el frontal. Luego la rueda viene de aquí a aquí, ¿vale? Luego la otra rueda viene desde este punto hasta este. Y el final del coche es este. O sea que aquí tengo la rueda, voy a marcar así para hacerme una idea, aquí la otra rueda, la puerta viene desde aquí hasta aquí, o sea que esto es la puerta, y luego pues podré ir cogiendo medidas, pues aquí la parte superior, etcétera. Bueno, pues ahora estas medidas ya las puedo pasar con el punto métrico. Si digo que por ejemplo el punto de vista está aquí, aquí está V, entonces lo único que tengo que hacer es el arco de siempre, con lo cual tendré aquí ya un punto de medida M. Entonces, si esto es F, esto es M. Y ahora el otro arco, pues lo mismo. Cojo aquí esta distancia, hago este arco y tengo el otro métrico, M', ¿vale? F', ¿vale? Bueno, una vez que tengo esto, pues ya voy a empezar por esto, paso estas medidas ahí arriba. ¿Cómo las paso? Pues este métrico es para las líneas que van a esta fuga, ¿no? Entonces ya cojo estas medidas, fijaros, la rueda, pues desde aquí hasta aquí, pues ya marco. Pues sí. Pero nosotros no tenemos la medida de
con aproximación cogéis aquí la rueda, las puertas, etcétera, ¿vale? Si queréis colocáis aquí una especie, podéis hacer algo así, decir, bueno, pues yo el coche va a tener esta forma, por ejemplo, ¿no? Este va a ser mi coche, la rueda va a ser esta y va a ser esta. Lo podéis colocar ahí así sin más. Y entonces con esto, pues ya dices, bueno, pues tengo las ruedas, tengo, ¿no? O sea, podéis hacer aquí un boceto, ¿vale? Entonces lo pegáis aquí, como hice yo, para que salga más sencillo, alineáis con M, y entonces tenemos la rueda viene desde aquí hasta aquí, ¿vale? Ya sé que la rueda va a ser esto. Ahora la siguiente rueda viene desde aquí hasta aquí. La siguiente rueda va a ser desde aquí hasta aquí. Y por último, la parte final del coche. Fijaros que alineo todos los puntos con M y se acabó. Tengo la medida de la rueda, la medida de la otra rueda y el final del coche. Vale. ¿Cómo sacamos M? ¿Cómo sacamos? M. Me acuerdo que era una tonta, pero no... Centro aquí hacemos este arco. Porque recordad que esta era la dirección de las líneas del coche y esta es la otra dirección, ¿vale? Entonces hacemos este arco y lo mismo hacemos este. Fijaros que esto, si lo giramos 90 grados, pues esta era la dirección del coche. O sea, al girarlo 90 grados tenemos que es esta, ¿no? O sea, el coche está así o lo vamos a poner en este caso así, ¿no? Son las direcciones del coche, ya que esta es la fuga, la línea de esta línea del auto, ¿no? Bueno, pues tenemos entonces ya esta vista aquí, hemos colocado aquí las medidas fundamentales, tenemos el final del coche, tenemos la rueda, entonces como sabemos que la rueda se puede inscribir en cuadriláteros, pues ya dibujamos aquí un cuadrilátero, aquí otro cuadrilátero, y estos cuadriláteros realmente son cuadrados, ¿no? O sea que habrá que dibujar una dimensión en altura exactamente igual a lo que es lo largo de esa rueda, ¿no? ¿Cuál es la altura? Pues la altura es la anchura también de la rueda, porque son circunferencias, ¿no? O sea que bastará con coger aquí la altura real. O sea, fijaros que la altura es esta, ¿no? O sea, toda rueda es una circunferencia, tiene los diámetros iguales, o sea que la circunferencia va a llegar hasta aquí. Esa va a ser la altura, ¿no? Ya podemos alinear con F. Y entonces ya sé que dentro de este cuadrado va a venir una rueda, ¿no? Dentro de este otro cuadrado, el que viene por aquí, viene la otra rueda. Ya la puedo trazar con total precisión, la elipse. Entonces dibujo ahí, dibujo las dos diagonales, dibujo la otra diagonal, y ahora el punto medio es el centro de la rueda. A partir de ahí irían en circunferencia todos los tornillos, ¿no? Luego hacemos las dos verticales. Hacer las ruedas de un coche sin hacer esto es difícil, muy difícil, hacerlo todo a mano, ¿no? Entonces, esto nos facilita, si lo hacemos grande, con precisión, nos puede salir todo muy preciso. Otra cosa es así, hacerlo como yo, en plan boceto, rápido, ¿no? Pero vamos, dibujar bien una elipse para las ruedas no es fácil, ¿no? Entonces ya podríamos decir, bueno, pues ahora sé que esta rueda viene por aquí, entra tangente por aquí, viene por aquí también tangente, por aquí. O sea que ya tengo la posición exacta para ambas ruedas, ¿no? Vale. Y ahora, pues el frontal. Puedo coger el frontal, lo coloco aquí y digo, el frontal viene pues desde aquí. No sé si me ha quedado algo ancho. Bueno, podríamos, el efecto de que quede algo ancho también se puede aminorar elevando esto un poco, ¿no? Con lo cual ahora ya se parece más. Esto subirá un poco, ¿no? Y aquí tenemos el faro, ¿no? Y lo mismo aquí. Y luego esto, como es entrada de aire, pues bueno, podríamos oscurecer. Y aquí debajo igual. Y lo mismo por encima. Bueno, pues esto es más o menos... Sí. Sí. Y aquí tiene... Muy bien, bueno, pues nada, vamos entonces a coger las medidas. Entonces tenemos la anchura, viene desde aquí hasta aquí. Entonces fijaros que las medidas que van hacia F' con M', sin más, ¿no? Entonces alineamos M' con esto y ya tenemos aquí la anchura. Bueno, pues ya sabemos que la caja esta es la que va a incorporar a todos los detalles del coche, ¿no? Entonces cogemos ahora, sí, gracias, cogemos aquí
esto hasta aquí, hasta las ruedas va a ser más, ¿no? Y ahora pues también hacemos la caja por detrás, vale. Bueno, pues ya tenemos la caja, vendría por aquí. Y ahora empezaríamos a coger las alturas. Lo que pasa que, claro, la altura esta no queda en la esquina, pero bueno, podemos hacer la caja al completo, ¿no? Incluso podemos coger esta medida, la altura total. Entonces la altura total queda aquí, ¿no? Entonces ya sé que si hago ahí una vertical, queda por el centro ese punto. Bueno, pues ese punto lo fugo hacia F y lo fugo también por aquí debajo. A ver, eso quiere decir que, a ver, aquí hay algo que no cuadra, esto debería pasar por el medio. A ver, no, estamos cogiendo con M', o sea que viene a parar aquí. Vale. Estamos haciendo cosas. Este es el punto medio, ¿no? ¿Cómo lo he hecho? Pues he alineado M' con esto, ya que este es el punto medio de esto, si está bien puesto, que no mucho, pero bueno, alineo, y ahora sí que debo fugar, ¿vale? O sea que en realidad la altura la coloco aquí, ¿vale? Ojo con eso porque a veces es fácil equivocarse, digo, bueno, estoy trazando todo hacia las fugas, no. Si cojo las medidas son con M', ¿no? Pero luego las alturas sí que las coloco a partir de aquí, o sea que si prolongo esta línea, aquí pongo la altura y fugo, ¿vale? Bueno, sé que el centro está aquí, en todo caso, como eso está hecho a mano, podría medir y ver, bueno, si efectivamente ese es el centro, bueno, más bien sería este. Entonces, si más bien es este, como estaba hecho a mano, o sea que el centro va a venir un poco más hacia aquí, es este punto, ¿vale? Bueno, pues ya sé que por lo tanto, si prolongo esta línea, ahora sí que puedo coger aquí la altura, ¿vale? La altura la paso para aquí, ¿vale? Y ya puedo trazar ahí la posición de esa medida. Bueno, y ahora ya sé que si alineo con F, esa va a ser la altura del auto, o sea que esta va a ser la tangente aquí a la parte superior. Bueno, lo veis, ¿eh? Bueno, pues ahora sería cuestión de empezar a coger puntos, porque esto también, si lo dibujamos desde arriba, también necesitaríamos aquí no solo tener aquí un alzado de lo que es el auto, también necesitaríamos aquí la planta del auto. ¿Por qué? Porque en realidad el coche viene hasta aquí, viene por aquí, y si nos fijamos visto desde arriba, desde el centro decíamos que la anchura era como esto, o sea, esta distancia la colocamos aquí, es en realidad esto, o sea que podría pasar esto aquí, ¿no? Podría coger aquí esta medida y decir, bueno, pues la anchura es esto, la paso aquí, ya sé que la anchura es hasta aquí. Entonces, como es hasta aquí, el frontal se redondea un poco, ¿no? Bueno, ya vemos que se redondea, ¿no? Entonces, este punto tendríamos que proyectarlo también, ¿no? Y es el punto que unido con M, pues va a venir ahí la curva hasta aquí. Por lo tanto, al fugar hacia F', me detecta allí detrás este punto. Eso quiere decir que aquí el parachoques se proyecta según esta curva, ¿vale? Lo veis, ¿no? Porque en realidad he proyectado, también he cogido la medida aquí con el métrico para coger este punto. Entonces tengo aquí el parachoques, entonces va por ahí. Bueno, y ahora sería cuestión de ir cogiendo todos los puntos. De repente por ejemplo, ¿dónde quedan los faros? Pues bueno, quedan exactamente aquí. Podemos colocarlo aquí, pero lógicamente también está metido más hacia adentro, hacia aquí. Entonces debería coger esta coordenada y coger el punto exacto aquí con la posición exacta, ¿vale? Se va complicando un poco, pero también podría ir cogiendo puntos aislados. Por ejemplo, imaginaros este punto de aquí. Este punto de aquí, veo su posición también en planta. Esto se va a redondear también por aquí, o sea que esto también debe entrar un poco así. Y decíamos, este punto queda, por ejemplo, lo voy a colocar aquí. Por eso necesitaríamos las vistas con total precisión, ¿no? Este punto queda hacia adentro aquí. Bueno, pues este punto necesito proyectarlo ahí adentro. Entonces viene por aquí, lo fugamos y fuga por allá hacia F', ¿no? ¿Dónde queda aquí? Pues si venimos por aquí y lo giro aquí, pues fugará hacia ese punto, ¿no? Con lo cual la intersección de esta línea con esta, coloco aquí la altura y coloco aquí su altura real, la que va hacia F, ojo con eso, y la proyecto ya. La intersección de esa línea con esta me da ese punto. Claro, esto parece muy lioso porque hay mucha línea, pero
yo digo, para no liarnos, lo que haríamos sería simplemente dibujemos el coche a mano alzada y tomemos las medidas por este método y ya está, ¿no? Entonces, si lo dibujamos a mano alzada, luego corregimos los puntos, entonces ya sabemos que la altura máxima viene por aquí. Eso quiere decir que el perfil, por ejemplo, vendrá por aquí, hará algo así y ahora subirá por aquí, hasta ir hacia ahí atrás, ¿no? Que el parachoques pues vendrá por aquí centrado. Esto será un cilindro que va hacia F', ¿no? O sea que el neumático vendrá todo por aquí y lo mismo este de atrás, ¿no? Bueno, y se da la peculiaridad en perspectiva de que estos cilindros tendrían el eje mayor perpendicular, ¿no?, a este eje, al eje que aquí por un efecto de distorsión angular muy cercano pues no da ese efecto, ¿no? Pero bueno, yo diría, entonces lo hacemos a ojo, a mano, intentamos reproducirlo lo mejor que podamos y luego con el punto métrico tomamos las medidas, nada más que eso. O sea que es hacer el proceso inverso, ¿no? Eso quiere decir que tendría que dibujar aquí, pues por ejemplo el parabrisas viene por aquí y digo, bueno, pues lo dibujo aquí, viene hasta aquí, por ejemplo, esto vendrá por ejemplo por aquí, por aquí. Entonces, ¿qué puntos necesito? Pues el que acabamos de calcular es este. El otro es su simétrico en el espacio, ¿no? O sea que tendría que hacer sobre el cuadrilátero aquí el simétrico respecto al eje este central, ¿no? Y estos dos puntos deben estar alineados con la fuga, ¿vale? O sea que una vez que tenga este, el otro ya sé que queda alineado. Estos dos puntos del parabrisas, cuando lo calcule también por el mismo método, también irán los dos a la misma fuga, ¿vale? Bueno, pues esto es lo único que habría que reflejar. O sea, ir haciendo todos estos puntos alineados, ¿no? Por ejemplo, si hago aquí la puerta, la voy a poner aquí y aquí, pues lo mismo. Esta línea de aquí será más o menos paralela a esta, aunque sube un poco, bueno, pero irá hacia esa fuga, ¿vale? Esta línea de abajo, pues igual, como ya habíamos tomado esa referencia, pues bueno, ya lo cogemos. Entonces tenemos aquí este arco, tenemos aquí este otro, tenemos aquí este otro, y luego la parte trasera, ¿vale? Con lo cual tenemos ya el parabrisas, tenemos esto, haríamos aquí la parte superior y todos estos puntos los podemos calcular fácilmente, ¿no? Vimos cómo se hacía este, pues este sería exactamente igual. Vemos su posición exacta, vemos dónde queda respecto a esta vista. Entonces, respecto a esta vista, fijaros, tenemos aquí, por ejemplo, esto llega hasta aquí. Eso quiere decir que visto desde arriba, pues tendremos aquí, pues desde este punto que viene esto hacia aquí, luego viene esto hacia aquí, viene por aquí. Bueno, parece que se complica un poco, pero recordad que, por ejemplo, este punto es el que corresponde a este, ¿no? Vale, ¿podríamos calcular ese punto? Sí, porque está aquí, o sea, está sobre esta línea, por aquí, le damos aquí la profundidad, levantamos una vertical y tenemos el punto, ¿lo veis, no? O sea que sería simplemente localizar este punto como si fueran unas coordenadas, ¿no? De manera que sabemos que está sobre esta línea es esta en perspectiva, y ahora aquí también, ¿qué profundidad tiene? Se la damos aquí también, es esta, o sea, se la damos aquí, es esta profundidad, es aquí. Entonces la intersección de esta línea con esta de aquí, estábamos hablando de esta, con esta me da aquí el punto, y la altura la colocamos. Sabemos que tiene que fugar hacia aquí, fuga hacia allá, levantamos vertical, ahí la tendremos, ¿no? Con lo cual ya tendremos también ese punto. Este seguramente quedará más hacia aquí, luego quedará el frontal más hacia aquí y esto en vertical. Claro, se distorsiona mucho por lo que decíamos, esto sale fuera del ángulo de 60 grados, pero podríamos ya empezar a cuadrar ya y decir, bueno, esto no va a llegar hasta el suelo, habrá que subirlo, ¿no? ¿Qué altura tiene? Bueno, pues se la damos aquí también. Entonces esta altura la podemos colocar aquí y fugar, con lo cual ya sabemos que el parachoques va a venir, por ejemplo, hasta aquí. Que esto, por ejemplo, esto quedaba más allá de la rueda, entonces yo aquí lo puse, pues bueno, el cálculo, o sea que si la rueda va a venir hasta aquí, lógicamente esto tendrá que quedar más hacia allá, ¿no? Entonces ese punto, bueno, yo hago así como lo hice a ojo, pero realmente va a quedar más hacia aquí, ¿vale? Con lo cual habrá que desviar esto, etcétera. ¿Vale? O sea que va a quedar más hacia adentro si ponemos aquí la rueda, ¿no? Conste que la rueda aquí también se distorsiona mucho porque está en el primer plano, ¿no? Vale. Bueno, pues ese sería el procedimiento, vamos a intentar acabarlo, entonces ya lo intentamos hacer
a ojo, haciendo que las paralelas concurran en un mismo punto. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí el parachoques, esta línea y esta serán paralelas, irán las dos. Podemos hacer las tangentes en el punto más saliente, ¿no? Entonces tenemos esta, tenemos luego la parte que une los faros. Fijaros también en los faros que estén alineados. Por ejemplo, la parte esta del faro es la que corresponde aquí a estos dos. Este punto y este deben estar alineados aquí en la línea que va a la fuga. O sea que si un faro, por ejemplo, llega por ejemplo hasta aquí, pues el otro también si llega hasta aquí, pues tendremos que bajar exactamente a la misma altura, ¿no? De manera que con el punto de medida alineando M', pues debe quedar perfectamente centrado. O sea que este punto y tendrán que estar alineados con M' y me caerá un faro desde aquí y el otro desde aquí, ¿no? De manera que esta medida será igual que esta, ¿no? Vale. Bueno, pues lo vamos a intentar completar. Entonces tenemos aquí esto, tenemos aquí esto, vamos a cerrar ya esto así, vamos a poner aquí el detalle de la entrada de aire, aquí el parachoques lo vamos a bajar hasta aquí. Por ejemplo, decíamos que no podía bajar hasta el suelo, y esta línea pues también, aunque sube un poco, pues decíamos que esto sube un poco por la suspensión, ya que esto por el peso baja por detrás. Pues bueno, podríamos hacerlo en principio así, en paralelo, igual que esto también en paralelo. El habitáculo sería seguramente más pequeño y aquí ya bajaríamos, ya que eso tiene bastante inclinación. Yo diría que tiene una inclinación de unos 35 grados más o menos. Bueno, las ruedas nos quedan algo grandes, aquí ya no se vería nada del parachoques, la verdad. Y la rueda no sé cómo quedó algo grande, desproporcionada, porque bajo esta vista la rueda aquí estaba bien. A ver si tomé mal. Claro, realmente tomé también los huecos del guardabarros, ¿no? O sea, realmente la rueda debería ser esto y esto. Con lo cual, esto sería todo el hueco de la rueda, queda aquí más pequeño. O sea que habría que hacer todo más pequeño. O sea, eso hay que tener cuidado porque no es lo mismo el arco por fuera que esto de dentro, ¿no? Bueno, pues vamos a cuadrarlo, intentad hacerlo ahí, cuadradlo lo mejor que podáis. Vamos a dibujar esto le quitamos ahí grosor, dibujamos también estas dos líneas. Fijaros que estas no son paralelas, no tienen que concurrir en un mismo punto, esta y esta. Esto tendrá curvatura más o menos en paralelo a esto. Tened en cuenta eso, tened en cuenta esto, tened en cuenta que también esto debe venir también más o menos en paralelo, ¿no? Esto tendremos que agrandarlo, ¿no? Por aquí viene, por ejemplo, la parte del parachoques. La rueda ya quedamos que iba a quedar más pequeña, incluso esto lo podríamos hacer más pequeño. Por aquí vamos a poner entonces ya la puerta. Bueno, con lo cual ya tendríamos ahí más o menos esbozado por dónde iría. Bueno, vamos a, ya para concluir, entonces si lo estáis haciendo, si os dio tiempo, entonces poned la rueda algo más pequeña. Hacemos también esto más pequeño, esto también. Ya lo terminamos a tinta. La puerta la vamos a colocar un poco más hacia abajo. Le damos la curvatura. Bueno. Vamos a darle aquí entonces ya el entrante ya venimos aquí, esta línea debe ir hacia F, cerramos aquí tiene una forma triangular, aquí ponemos el parachoques, ¿no? Aquí hacemos la línea que va recta también hacia F, aquí ponemos, vamos a poner aquí las dos líneas estas curvas. Recordad que vienen casi en paralelo, estas también. Hacemos aquí el perfil del frontal y aquí cerramos esto con la curvatura. Entonces vamos a poner el parachoques que baje así un poco hacia adentro. Entonces viene por aquí. Y aquí dejamos el hueco para la rueda.
Bueno, pues cuidado entonces, dos cuestiones. Sobre todo, que las paralelas, que las líneas que son paralelas, por ejemplo, esta y esta vayan a la misma fuga. Lo mismo pasa con los puntos estos, ¿no? Y bueno, con eso ya pues completaríamos el dibujo, ¿no? Que estos puntos que bajamos de las medidas, que son las esquinas, estén alineados con M, de manera que si un faro llega hasta aquí, alineamos, y lo que pasa es que seguiría la curvatura, alineamos los extremos, alineamos también la parte esta central de aquí, ponemos aquí este lateral, y bueno, vamos a poner por último aquí, pues ahí tiene unos agujeros, pues bueno, le ponemos, no sé qué tipo de llantas llevaría. Debe decir que llantas o monocubos. Sí. Esto sí llevaría él. Pues sí, llevaba llantas, claro, estos deportivos. Menos serios. Claro, los deportivos llevan siempre llanta. Bueno, pues ya cerramos aquí esto y ya concluimos, ¿no? Bueno, una perspectiva muy acelerada, nos acercamos mucho y queda muy así, quizás el coche sea más cuadradote, lo hemos modernizado un poco, eso quiere decir que tendríamos que poner esto más ortogonal a, por ejemplo, esto, ¿no? También es más recto, no tenía tanta curvatura, o sea, lo hemos modernizado un poco, hemos hecho una versión moderna del coche. Luego esto también viene más plano, ¿no? O sea que esto tendríamos que ponerlo también más plano, más como el Seat Ibiza también. Luego esto debe llegar más hasta el final, dejando ahí un pequeño tramo para las letras, ¿no? Ponemos aquí la posición de los faros. Y ahora aquí marcamos la defensa por la parte superior y aquí también, que debe rodear hasta aquí. Bueno, marcamos aquí la posición del parachoques y luego esos detalles ahí más o menos a la altura de la rueda, con lo cual ya lo tendríamos. Esto habría que subirlo un poco. Bueno, pues esa sería ya la perspectiva final, sin entrar en grandes detalles. Bueno, fijaros que es una perspectiva acelerada porque estas líneas todas concurren rápidamente en la fuga y estas también, entonces por eso decimos que es acelerada. Y lo que decíamos, esta sería tangente ahí en la parte superior, por aquí detrás también, y todas estas también serían tangentes a la parte más saliente frontal de lo que sería aquí el parachoques, ¿vale? Con lo cual ya lo tendríamos completo. Entonces sería a partir de las vistas que, recordamos, colocamos aquí y colocamos aquí. Bueno. Entonces, lógicamente, si dejo esto aquí se me solapa con el dibujo, entonces por eso es mejor recortarlo o bien dibujarlo aquí y proyectar las medidas, pero hay que hacerlo dos veces, ¿no? Hay gente que lo coloca en otro sitio, pero bueno, yo creo que lo más sencillo es o colocamos directamente estas medidas, ¿no? O aquí vamos colocando la planta y luego las alturas. Recordad que esta altura, por ejemplo, pues corresponde aquí, donde corta aquí la caja es esta, ¿no? O sea que vamos a ver si está bien. La altura del coche es esta, la colocamos aquí. Pues entonces al hacer aquí la tangente sobre este punto, deberá ser tangente por ahí. O sea que esto, si cogemos la altura real del auto, aquí, hasta aquí, y unimos con la fuga, pues ahí debe ser tangente, ¿no? Vale. Lo que pasa que, claro, esto está metido hacia adentro, o sea que en realidad esto va a quedar más hacia aquí. Si nos metemos hacia adentro, entonces habría que traer la posición exacta aquí, ¿no? Y entonces sí que debería ser tangente, ¿no? Vale. Bueno, pues lo dejamos aquí, las dos vistas del objeto, siempre para tomar las medidas. Y a partir de las medidas, con el métrico, pues nos va ya saliendo todo, ¿vale? A partir siempre de las vistas, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos esto ya podríamos intentar pues hacer la forma un poco más fácil de entender, pues por ejemplo aquí
este detalle, este otro. Aquí traer la línea. Aquí, por ejemplo, hacer que la rueda pues sea algo más pequeña, traerla por aquí. Y la rueda va a ser, por ejemplo, esto, nada más. Y esta de aquí. Y el oscuro para el entrante, para la rueda. Esto debe fugar hacia aquella fuga. Esto podríamos meterlo más hacia adentro. Y bueno, entonces esto, por ejemplo, lo traeríamos hasta aquí. Y estos dos puntos alineados, esto también debe seguir la curvatura del coche. Esto entrar un poco hacia aquí, aquí igual. Esto aparecería más en vertical y aquí entraría un poco también. Haríamos aquí también el detalle este. Y aquí el retrovisor con esto cubierto y aquí igual. Entonces tendríamos esta línea que vendría prácticamente alineada por aquí, esta defensa, y aquí bajar esto en vertical, ¿no? Bueno, decíamos que esto tendríamos que elevarlo más, pero bueno, digamos que lo suavizamos un poco más, lo hicimos más moderno, pero en general, pues bueno, nos quedamos entonces con el cálculo de que realmente todas las medidas, vamos a poner aquí, por ejemplo, el tema de estas elipses que aquí se estrecharán, mientras que aquí cada vez se van poniendo más circulares, ¿no? Mismo aquí. Bueno, no creo que tuviera una llanta como esto ahora, pero bueno, podríamos también hacer aquí otro tipo de llanta, ¿no? Pero bueno, aquí marcamos para abrir la puerta y aquí el alerón, que apenas se insinuará por ahí, ¿no? Y esto deberíamos ponerlo más hacia aquí, pero bueno, ahora ya está. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Sería la forma de calcular. Solo decir que cualquier punto se proyecta aquí en el suelo, por ejemplo las ruedas, las proyectamos aquí, y estos dos puntos definen la anchura esta, que es el diámetro, alineamos con M, y debe corresponder a la anchura real aquí del neumático, sin más, que sería esto. Y es más coherente con el tamaño del coche, ya que esto era la abertura para poner toda la rueda, ¿no? Luego por aquí lo cerramos ya, esto se metería hacia adentro, con lo cual tendríamos ya el auto en perspectiva, ¿no? Y podríamos darle aquí los oscuros, si queremos, pues con otro rotulador, todo por aquí, y lo mismo por ahí adentro, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, aquí para este oscuro, este, también por aquí o también por aquí. Y si queremos por aquí también. Aquí para la rueda hacia aquella fuga y lo mismo aquí hacia aquella fuga. Bueno, pues esa sería al final ya la perspectiva final del coche por puntos de medida, por puntos métricos. Y aquí tendríamos entonces las dos proyecciones que hemos utilizado para proyectar las medidas. Las podemos poner aquí, con lo cual quedaría más claro que son las medidas proyectadas sobre la línea de tierra, ¿no? Entonces esas dos vistas ahí perfectamente delimitando los extremos del auto, ¿no? Bueno. Marcando entonces también aquí la posición para
los detalles de, por ejemplo, de las ruedas que venían desde aquí hasta aquí y baja hasta aquí. Y lo mismo, por ejemplo, este trozo y esto. Bueno, pues esas serían las dos vistas fundamentales sobre las que hemos trabajado para coger las medidas del auto. Y al proyectarlas aquí, pues ya sabemos, todas estas alineadas con M y todas estas con M', me dan las medidas y luego las fugamos. Me dan aquí las medidas, luego las fugamos y más, ¿no? Entonces recordamos que esto solo sirve para coger todas las medidas, ¿no? Las medidas del neumático, la medida de la puerta, etcétera, ¿no? Y así con todas, ¿no?